¿Están ustedes ahí todavía o se fueron? Aquí no se ve nada. Pero bueno, no tengan miedo que no les voy a leer toda esta metralla que tengo aquí. Bien, empezamos por este año, hará como, hace exactamente 51 años que yo empecé a estudiar el fenómeno. Desde que cayó en mis manos un libro de un norteamericano, de los primeros que se escribieron, que por cierto, el americano ese le pasó lo que a muchos, como era, entonces se hizo muy, yo no me acuerdo el nombre de él, se hizo muy famoso y murió, pues, como eran muchos de estos. Le dio un infarto cuando salía a hablar por teléfono de una cabina pública. Ese fue el primer libro que a mí me impactó y después de ahí adelante seguimos para adelante. De modo que, desde entonces, pues, he seguido dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y he visto, y de esto les quiero hablar a ustedes hoy, y qué desagradable es que no verle nada, absolutamente nada a nadie. No se podía iluminar un poquito el salón, porque es que me parece que le estoy hablando a nadie. Ajá. Y además con guapos como son ustedes, por favor. Yo les voy a hablar de un poco de la historia, rapidísimamente, de tal como yo lo veo el fenómeno ovni. Fíjense bien que van a discrepar de mí, probablemente al fin algunos no van a tragar lo que yo digo. Ustedes oigan y luego escupan. Porque lo primero que les tengo que aconsejar es que usen su cabeza. Esto es lo más grande que tenemos los hombres. No las monsergas que la han inventado ni políticos, ni filósofos, ni religiosos siquiera. Esto, el que no use esto, va a reencarnar por idiota. Bien, yo les hago una historia muy rapidita. Ahí tienen, me parece, el nombre de la granja humana. Yo, en ese libro, ¿qué hice? Pues, ese libro es un libro fortiano, es decir, ustedes saben quién fue Charles Fort. Charles Fort fue un norteamericano que escribió también mucho y casos y por ahí, y sospechó de una cosa que es el leitmotiv de sus libros. Su frase era, we are property, somos propiedad. Alguien es dueño de todo este tinglado, que es lo que yo trato de decir en la granja humana. Esto es una granja. ¿Quién es el dueño de la granja? En ese libro yo no me metí a ver quién era el dueño, nada más demostrar que realmente somos un hato de borregos. Y somos, desgraciadamente, un hato de borregos. Bien. Antes de seguir, bueno, no sé, o la mitad se lo diré. La historia de los ovnis. Pues miren, cuando empezamos, allá por la época de los 50, que muchos de ustedes andaban en pantalón corto, algunos, y otros eran solo espermatozoides, porque no habían venido todavía, eran los espermatozoides de sus padres. Avistamientos, corríamos de un lado para otro. Yo he andado, lo que yo les voy a hablar casi todo es de América, porque yo me he vivido 40 años por América, y donde la cosa estaba mucho más viva que aquí, y de un país y de otro, porque he estado en muchos países viviendo y siguiendo el fenómeno. Por un tiempo estaba muy trancado porque yo estaba todavía dentro de la orden jesuítica, pero después ya salí, estaba libre y iba a donde hacía falta ir. Bien, corríamos detrás de los avistamientos. Eso pasó de moda. Después no pasó de moda, sino que siempre los ha seguido habiendo, etc. Pero ya la gente empezó a darse cuenta de que habían cosas sólidas y se veían los aparatos de noche y de día. Y algunos hay todavía que están buscando pruebas para el fenómeno. No les hagan caso. Hay 40.000 pruebas. No se han dejado, qué sé yo, acomplejar por los desinformadores. Hay pruebas a pasto que tienen tanta fuerza como las que puede tener un abogado delante de un tribunal y el tribunal lo mete en la cárcel. Pues hay pruebas más fuertes que para eso, para demostrar que el fenómeno ovni es real. De modo que eso, no pierdan un tiempo ya en eso, en buscar pruebas. Busquen, si acaso, no como pruebas, sino cómo fue el fenómeno. Después, los aparatos bajaban y se posaban en el suelo.
allá íbamos corriendo, dejaban huellas, vimos que eran metálicos, a veces de cada cosa que les diga se puede hablar horas, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo de esto, le cayeron a tiros unos cazadores y botaban las balas para afuera, solidísimos. Hay casos en que quisieron, con las mejores armas que tenía el ejército norteamericano, quisieron romper un ovni que estaba entero, el ovni Aztec, y no pudieron romperlo. Lo hicieron de una manera mucho más pedestre, pero a lo mejor hablamos después de ese caso. Y ya digo, yo prefiero no caer en casos, porque para hablar de casos está uno hablando todo el día. Hay que ir al fondo, lo que está detrás. Después vimos que de esos ovnis salía gente. Caramba, y esa gente hablaba con los hombres. Y vino la época de los contactos y los contactados, que contaban cosas muy raras y contradictorias. Y agarramos eso todo y lo tiramos a la papelera. Pero como dice John Keel, al cabo de un tiempo dijimos, concho, pero qué cosas raras dicen esto. Y nos tiramos de cabeza a las papeleras a buscar los papeles, porque decían cosas muy curiosas. Y empezamos a atar cabos. Luego vimos que vino la época de las abducciones. A veces no solo se bajaban, sino que se llevaban a la gente para arriba y volvían. Algunos no volvían, pero la mayor parte sí volvían. Pero contaban también cosas muy raras y muy contradictorias. A uno les había ido muy bien, a otros les había ido muy mal. Y como les digo, a algunos no se sabía porque no volvían. ¿Qué más cosas pasaron? Nos empezamos a enterar poco a poco, por la década de los 60, creo, cuando estaba esto que hervía, que se estrellaban. Cosa rara, esos aparatos tan rápidos, pues sí, se estrellaban. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque yo he visto un ovni estrellado. No me dejaron acercarme porque estaban los militares, esto era en la serranía de Puebla, México, dando leña a todo lo que se acercara. Y a un periodista que estaba a mi lado, que quiso desafiar, le metieron un culatazo que lo dejaron, además era un día terrible, con una niebla, un frío, y allá, yo entre aquella niebla y aquellos, a una distancia por lo menos casi de medio kilómetro, había como imagínense ustedes, como un silo de las granjas donde están ahí para meter el alimento a los animales, estaba enchufado así contra una pared. Pero allí estaban los militares dando vueltas, que habían llegado antes que nosotros. Bien. De los estrellamientos de objetos caídos, pues hay todos los que quieran. Todavía hay algunos que están, hace poco salió un libro sobre Roswell. El señor Roswell está masticado. Hay 50.000 testigos de Roswell. De todo tipo, y de los hombrecitos que había allí. ¿Se acuerdan de aquellas cosas que pusieron, que abrían a uno por ahí? En Roswell aprendieron muchas cosas, porque de los ovnis caídos hemos aprendido muchas cosas. Del ovni primero de Roswell, y probablemente de alguno de antes, que fue el año 47 ya, y del hombre de Aztec. Todo esto anda por el estado de Arizona y Nuevo México. Del ovni de Aztec también hubo un norteamericano. Hay una bibliografía de todos los fenómenos enormes.